Pues primera de Corintios, capítulo 6, empezando ahí en el versículo 12. 1, 2. Dice así la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no está para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sabéis que estamos estudiando secuencialmente la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a empezar haciendo un recuerdo, como una meditación, adaptando un poco la frase que encontramos en el versículo anterior a nuestro texto, en el versículo 11. Y la frase adaptada se quedaría más o menos así: nosotros, los creyentes, ya no somos quienes éramos. Nosotros ya no somos quienes éramos. No somos quienes éramos porque hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. ¿Qué eso quiere decir? Que una experiencia personal con Dios debe transformarnos. Por eso, nosotros ya no somos lo que éramos. Pero es una pena, porque si eso fuese algo instantáneo y completo, pues, hermanos, la iglesia aquí estaría llena de personas totalmente transformadas por Dios, llena de personas sin ningún pecado, sin necesidad de una visita de reprensión, como hemos hablado el jueves, o de una carta como la que estamos estudiando, una carta que fue escrita a una iglesia. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa en la vida de aquellos que no son lo que eran? Porque ya no somos, ¿verdad? No somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que deberíamos ser. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasó con los hermanos de allí en Corinto? Pasa una constante confrontación entre lo que pienso que está bien, lo que me place y lo que agrada al Señor. O sea, un aprendizaje de lo que es la teoría del Evangelio, lo que aprendemos en las lecturas, en las meditaciones, y la aplicación de ese Evangelio en la práctica de nuestra vida cotidiana. Por eso el apóstol Pablo aquí en este texto empieza llamando, ¿no?, allí a los de Corinto de santificados. Santificados en Cristo, llamados para ser santos. Y por esa misma razón, después de saludarles de esa manera, pues da gracias a Dios, porque ha llamado entre
todos los de Corinto, ha llamado a algunos para que fuesen completamente apartados, santos, separados para un propósito específico. Pero nada más empezar la carta, después de esa introducción, les exhorta por el tema de la división que había en la iglesia. ¿Santificados y divididos? Dijo que la iglesia de Cristo no puede ser dividida, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo el cuerpo de Cristo va a estar dividido en partes? Y sigue hablando de los problemas que habían allí dentro de la iglesia en Corinto. Incesto. Qué feo, ¿no? Incesto. Uno tenía la mujer de su padre y nadie le decía nada. Le aceptaban en la iglesia. Algo que incluso entre los gentiles era inmoral. Ahora, ¿cómo puede ser que en una iglesia en el primer siglo, plantada por el apóstol Pablo y enseñada por él, simplemente acepte una situación como esa? Y la exhortación por medio de la carta es para aquellos que aceptan eso delante de sus ojos sin hacer nada. Y reciben allí la orden del apóstol de limpiarse de la vieja levadura para que fuesen nueva masa, que es lo que vimos en la última semana. Habla de esa transformación que deberían experimentar en la vida cotidiana de la iglesia. Y luego nombra otro problema. Dos hermanos que tenían una diferencia. No sabemos cuál era la diferencia. Y no buscaron el consejo de dentro de la iglesia y se fueron a un juicio delante del mundo para solucionar sus diferencias. Ahora, él hace la pregunta a la iglesia: ¿cómo pueden estos que van a reinar con Cristo, que conocen la justicia de Dios, y no pueden juzgar detalles tan pequeños de su día a día? Por eso dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y ahora, en estos versículos, vemos que la dificultad era la de lidiar con la libertad cristiana. Y cada una de esas dificultades que encontramos aquí pueden ser las nuestras también. Reconociendo que éramos injustos, pero hemos sido justificados por Cristo. Ahora, si eso ha pasado en mi vida, ahora, ¿cómo debo vivir? Si la salvación es por gracia, Dios nos regala la salvación, ¿por qué ya no puedo vivir como vivía antes? Si eso es un regalo, si no es por lo que yo hago o dejo de hacer. Y vamos a empezar a hablar de esa libertad del creyente, hablando primero de algunos detalles del contexto donde se sitúa cada creyente. En el caso de los Corintios, allí en la ciudad de Corinto. Porque es a partir de donde estamos que empezamos a reflexionar hacia dónde vamos. Imaginaos la situación: una persona que ha nacido en un país donde ha sido completamente impactado por el Evangelio. Incluso la cultura ha cambiado por el tema del Evangelio. Los principios que gobiernan todo el país también, transformadas por la palabra. Y en esta situación, pues crecen los niños, la ciudad se desarrolla y conocemos muchos detalles, muchos casos de estos, por ejemplo, en la historia de la Reforma Protestante. En la época de la Reforma Protestante, Ginebra, por ejemplo, se transformó completamente de una ciudad normal, de aquí de Europa, en una ciudad donde incluso las leyes estaban influidas por el Evangelio. Era increíble. El cuidado a los pobres, los hospitales, las finanzas, todo. En aquel entonces recibió esa influencia del Evangelio. Y hay otras historias entre los puritanos.
que la gente de la calle cambió el lenguaje de hablar el uno con el otro. ¿Por qué? Porque recibieron la influencia del Evangelio. Los acuerdos de trabajo, contratos de trabajo, cambiaron. Yo no sé si allí existiría el fijo discontinuo. Yo creo que eso no es bíblico, ¿eh? Pero todo cambió por el tema del Evangelio. Incluso la integridad de la gente cambió. Se hablaba de la palabra de Dios en el trabajo, en la cafetería, en la vida cotidiana. Y por supuesto, si un niño nace en ese contexto y crece allí, pues aunque no haya tenido una experiencia personal con Dios, ya tiene prácticas de un buen creyente en su rutina, como algo normal. No quiere decir que es un cristiano, que es un creyente, pero sí que en su exterior, en su forma de actuar, pues ya va a tener muchas similitudes con lo que deberíamos, incluso nosotros los creyentes, tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creció en este contexto. Pero tenemos que acordarnos de dónde habían venido estos hermanos que recibían esa carta. Corinto era una ciudad diferente, una ciudad donde habían 2 puertos. Y si leemos una carta a una iglesia que recibe la reprensión tantas veces, incluso utilizando la palabra pornea, que es la que aparece aquí en nuestro texto, pues seguramente ya nos enteraremos que sus costumbres eran totalmente paganas. Ellos estaban influidos por todo, menos por el Evangelio. Estaban influidos por la idea dualista de los griegos. ¿Qué pensaban los griegos? Que el alma es pura, no tiene problemas, no tiene mancha, pero el cuerpo es totalmente corrompido. Por eso la muerte libera el alma. Por eso para un griego aceptar la resurrección era algo impensable. ¿Cómo conectar otra vez el alma a un cuerpo? ¿No? Por eso para ellos pensar que lo espiritual era una cosa y era importante, pero lo que hacían con el cuerpo no había ningún problema. ¿Por qué? Estaban totalmente separados. Lo que hago con mi cuerpo, pues a lo mejor no influye en mi espiritualidad. También aparecía en el opuesto de esa percepción de mundo allí, algunos que se iban al otro extremo y decían que si el alma es pura, pues entonces lo físico puede contaminarla. ¿Y qué hacían? Evitaban, incluso los creyentes, evitaban relaciones sexuales incluso con sus propias mujeres, por decir que yo soy santo. Ahora me he despegado de este mundo, ¿no? No voy a sufrir ninguna influencia de ningún estímulo sensorial de este mundo. Y eso va a ser el tema del siguiente capítulo, que habla del matrimonio. Pero tanto una cosa como la otra aparece por falta de comprensión de lo que es el cuerpo para Dios. Y un creyente que sale de esa cultura seguramente va a seguir recibiendo influencias de ella, porque está en su naturaleza, en sus costumbres. Y entre los de Corinto también había otra costumbre muy fea. Ellos tenían la costumbre de idolatrar, adorar a dioses por medio de la prostitución. Es que nosotros no podemos ni pensar en algo así. Venimos casi todos de contextos cristianos. Ellos no. Ellos creían que se podría utilizar el cuerpo, actos sexuales, incluso como parte de la vida religiosa. En los templos, grandes templos de Afrodita, por ejemplo, habían prostitutas, sacerdotisas, que tenían ese trabajo dentro del templo. Y convivían tranquilamente con toda esa inmoralidad
Y esa mezcla entre inmoral y espiritual era algo que formaba parte de su contexto, de su cultura. El cuerpo era utilizado como un canal para alcanzar una sensación que creían como algo espiritual. Era como participar de algo divino. O sea, no existía una ética sexual. Lo que hoy para nosotros es un absurdo de depravación, para ellos era completamente aceptable. Y pensamos, ¿no? ¿Qué contexto más complicado para empezar una iglesia? ¿Qué contexto más difícil? Ellos creían que todo era lícito. Todo, exactamente todo era lícito. Por eso, decir que uno vivía una vida corintia, que era una expresión utilizada en aquel entonces, era lo mismo que decir que uno vivía una vida de manera inmoral. Y hay muchos, ahora mirando hacia nuestro texto, que miran la forma como el apóstol Pablo escribe y creen que el apóstol Pablo hace como un diálogo con lemas que estaban presentes en la vida de los de Corinto para presentarles el evangelio. De la misma manera que en las otras cartas hace preguntas y respuestas, pues aquí presenta un lema que formaba parte de su cultura y presenta el evangelio. Incluso hay algunas versiones más modernas que en estas frases que son lemas de los de Corinto, estas frases aparecen entre comillas. Si tenéis la NVI, por ejemplo, la frase todo me es lícito está entre comillas. ¿Por qué? Porque se reconoce que son los de Corinto que decían esto. Y el apóstol Pablo les contestaba, mas no todas cosas convienen. Y decían otra vez, todas las cosas me son lícitas. Y la respuesta, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Otro lema de los de Corinto, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. El alimento para el estómago y el estómago para el alimento. Y viene la respuesta del evangelio. Y cada uno de esos lemas citados por el apóstol Pablo están completamente de acuerdo con el contexto de la iglesia en Corinto. Para ellos, lo que se hacía con el cuerpo estaba relacionado a las necesidades del cuerpo. Y ya está. Yo hago con mi cuerpo lo que él necesita. Sin temas morales, sin problemas. Por eso todo me es lícito. Y no creéis, cuando hablamos de esa manera, que en nuestro contexto, hoy en el siglo XXI, llegamos algo cerca de lo que tenían allí en Corinto. Hoy se dice, mi cuerpo, mi decisión, mis reglas. Mi cuerpo, mis reglas. Yo decido lo que es mejor para mí. O sea, si yo digo que sí, da igual lo que dice la moral. ¿Por qué? Mi cuerpo, mi decisión. Da igual lo que dicen las leyes, incluso de la propia naturaleza. La realidad en mi vida es lo que yo digo que es real. Pues no parece muy diferente de lo que tenían allí en Corinto. Y nuestros jóvenes y niños viven en un contexto donde decir que se está esperando la persona enviada por Dios para casarse y tener una vida íntima es un absurdo. Eso ni se lo imaginan. Los colegios de nuestros hijos, ellos dan por sentado que un chico o una chica de 14 años ya tiene vida sexual activa. Hoy en día, si dos novios deciden ir a vivir juntos, no podemos llamar eso pecado. Tenemos que llamarlo libertad. Y hablando de ese cristianismo de nuestra sociedad,
también funciona de manera muy parecida. Aquí, si hablamos con la gente en la calle, ¿cuál es la percepción de cristianismo que tienen? Es la siguiente. Mira, si yo cumplo con las tradiciones, si yo he sido bautizado de niño, si yo he participado de la primera comunión, voy a matrimonios, a veces en la Pascua, a veces en Navidad, ¿a quién le importa lo que hago con mi vida particular? Nada, a nadie. Yo he cumplido con mis tradiciones, con los ritos, y estos ritos son los que me garantizan mi eternidad. Así que lo que yo hago con mi vida, nadie tiene nada que ver. Y en el caso de los de Corinto, ellos habían aprendido, los de la iglesia, ¿no? La salvación por gracia. Que la salvación era un favor de Dios. O sea, en el caso de ellos, no eran los ritos lo que salvaban, era la fe, solamente la fe. Y ese es el punto donde llega nuestro texto, ese es el contexto. Si la salvación es por la obra de Cristo en la cruz, si yo no soy salvo por lo que hago o dejo de hacer, ¿por qué no puedo disfrutar de mi libertad a mi manera? Y muchas veces hay mucha confusión entre la libertad que tenemos delante de la condenación de la ley con la libertad para desobedecer la ley, que no tiene nada que ver. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido liberados del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ¿vale? Pero el pecado todavía influye en nosotros. El pecado nos hace caer. El pecado nos aleja de Dios y de su pueblo. Y Dios nos apartó del mundo con un propósito especial. Pero ahora nosotros debemos apartar el mundo de nuestra vida y cambiar nuestra cultura, restaurar nuestra cultura y apartar todo lo que viene del mundo y no de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar la filosofía del mundo donde vivimos. Si no hacemos eso, no comprendemos cómo la gente piensa, no comprendemos cómo pensamos nosotros y podemos seguir viviendo nuestra vida basada en nuestra cultura y no en la palabra de Dios. Y por eso, después de hablar de ese contexto, la primera orden que aparece es huid. Huid. Huid de la inmoralidad sexual. Y otra vez, la palabra aquí es, en el griego es porneia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Resistir? ¿Controlar? No. ¿Qué es lo que dice? Huid. Y eso es lo que podemos utilizar, incluso con el texto que hemos leído en la liturgia, utilizar la historia de José. Los niños están coloreando, y ya hemos tardado tanto en llegar a esa historia, que seguramente ya está todo coloreado. Están coloreando ahí un hombre que huye y la mujer le sujeta por la ropa y le quita su ropa mientras él huye. Poneos en la piel de José, un esclavo. Había sido vendido por sus hermanos. Estaba en una tierra lejana. Estaba dentro de la casa de su señor, de su jefe. ¿Y qué es lo que pasa? La mujer del jefe quiere acostarse con él. Y le habla una vez. Y él dice que no, que no. Y le habla otra. Y dice, ya te he dicho que no. Y le habla otra, e insiste. Y un día él va a cumplir sus obligaciones dentro de la casa y ya no hay nadie más allí. Están los dos solos. ¿Qué es lo que José podría haber pensado? Hombre, ¿qué más da? No. Si estamos
ella y yo solos, estoy lejos de mi casa, me han vendido, pues ya está, ¿no? Nadie se va a enterar y podría muy bien haber caído en el pecado de la fornicación. ¿Y qué es lo que pasó con José? Él huyó. ¿Por qué huyó? ¿Qué es lo que dijo? Yo no puedo pecar en contra de Dios. No del marido de la mujer, ni tampoco de la mujer, ni tampoco de él. Yo no puedo pecar en contra de Dios. Eso nos hace recordar que cada vez que pecamos en contra de Dios. Dios está presente. Estaban ambos solos, pero Dios estaba allí. Cada vez que pecamos, en pensamientos, en palabras o en hechos, lo hacemos en la presencia de Dios. Él podría haber pensado igual que los de Corinto y decir, bueno, ese es algo solamente físico. Ese es algo, una sensación, una emoción. Yo también tengo mis necesidades. Eso no va a influir en mi espiritualidad, en mi relación con Dios. Pero no fue eso lo que pensó José. Él dijo, eso es un pecado contra Dios. Y para no caer, huyó. Hizo exactamente lo que aprendemos aquí. Primero, el cuerpo no es independiente del alma. No podemos pensar que lo que hacemos con nuestro cuerpo no influye en nuestra alma. Dice el versículo 13 que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, así como nuestra alma, ambos son del Señor. Incluso cuando miramos hacia la eternidad, lo que vemos allí en la eternidad no es un alma viviendo libre del cuerpo, como pensaban los griegos. Dice el texto que el mismo poder que levantó al Señor es el poder que nos va a levantar a nosotros. O sea, no podemos pensar que la salvación es solo la salvación del alma. ¿Y el cuerpo será completamente desechado? No, el cuerpo también será restaurado en la venida de Cristo. Pero hay aquí una diferencia muy grande entre aquellos que están en Cristo, nosotros que estamos en Cristo, y los que no están. Nosotros que estamos en Cristo, los que hemos sido lavados por Él, justificados por su sangre, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Y eso estamos hablando todavía del cuerpo, no solamente del alma. Por eso lo que hacemos con nuestro cuerpo refleja la creencia que tenemos respecto a Él. Todas las doctrinas que hablan del cuerpo físico nos enseñan que no hay división entre el cuerpo y el alma. No soy yo mi alma y no el cuerpo. Yo no puedo ir detrás de una búsqueda irracional por placer, por satisfacción, por necesidades fisiológicas, sino que mi cuerpo, así como mi alma, tienen un propósito. Ambos juntos tienen un propósito. No podemos pensar que podemos seguir haciendo todo lo que hacíamos antes. No podemos confundir la libertad que tenemos en Cristo con el libertinaje. ¿Cómo puede ser? Después de unirme con Cristo, ¿soy capaz de arrancarme de Cristo para formar un solo cuerpo con una remera? Aquí el pecado sexual recibe un grado más de maldad. Dijo el apóstol Pablo que ese pecado deja marcas en el cuerpo. La inmoralidad sexual es lo mismo que ensuciar el cuerpo, que es una parte del cuerpo de Cristo. Y hay un argumento aquí que nos hace huir de estos pecados. Un argumento muy importante,
que dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no habita en templos que están sucios. No habita en templos que están corrompidos por el pecado. Eso quiere decir que debemos huir de esa inmundicia porque somos el templo del Espíritu Santo. Su presencia en nuestra vida debe santificarnos. Por eso cuando hay alguna situación que puedo caer, ¿qué es lo que hago? Huyo. Huyo de esa situación. Y eso debe ayudarnos a actuar en nuestro día a día. Hablando de manera práctica, si yo sé que ver vídeos de TikTok, veo vídeos que me encantan de construcción, de no sé qué, de reformas, y luego se salta un vídeo de una mujer. Pero sigo viendo. Y luego salta otra. Hermano, si yo sé que eso va a pasar allí, ¿por qué voy a meterme a ver vídeos? Si tener una relación con una mujer, una compañera de trabajo, una relación más cercana, más íntima, me puede llevar a pecar, ¿por qué acercarme? ¿Por qué? Ahora, si eres mujer y sabes que al hablar de tus cosas íntimas con un hombre y sentir que él hace caso de lo que hablas, eso te hace pensar en situaciones de pecado con él, ¿por qué razones someterte a estas cosas? Hermano, hermana, huye de la inmoralidad sexual. Antes eso para ti a lo mejor no era pecado. No había ningún problema. Y para nuestra sociedad tampoco lo hay. Incluso la sociedad nos empuja a hacer eso. Pero ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que el que se une con la ramera es un cuerpo con ella? Hermanos, el que peca en la carne, ¿no se da cuenta de que el cuerpo y el alma están conectados? Por eso si comprendes de dónde has venido, si comprendes que el mundo acepta estas cosas, debes saber que Dios es santo. Y no hay esa dualidad entre cuerpo y alma. Ambos son de Cristo. Entonces huye del pecado. Porque ahora ya no representas las pasiones del mundo en tu cuerpo. Ahora tu cuerpo debe glorificar a Dios. Por eso aparece una segunda orden en este texto. Y la orden es: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si antes éramos fornicarios, idólatras, adúlteros también, permitiendo toda clase de inmoralidad en nuestra vida y nuestro cuerpo, ahora hemos sido lavados. Éramos estas cosas y ahora hemos sido comprados. Comprados no por algo subjetivo. No hemos sido comprados por una filosofía. No hemos sido comprados por una materia inerte como el oro o la plata. Hemos sido comprados por alto precio. Hemos sido comprados por algo que a veces no valoramos. Dios nos compró por medio del sacrificio de su propio Hijo. Su cuerpo fue sacrificado. Y ahora estamos hablando de profanar nuestro cuerpo, que forma parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos profanar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Si nosotros hemos sido comprados por el cuerpo de Cristo. Si ahora formamos parte de su cuerpo, somos sus miembros,
Ahora eres la boca de Dios. Formas parte de los brazos de Dios, de sus piernas aquí en la tierra. Y el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Él nos ha dado ese cuerpo que tenemos. No es nuestro, es suyo. Y es el templo del Espíritu Santo. Si antes decíamos, como el mundo, mi cuerpo, mis reglas, ahora decimos, mi cuerpo, su gloria. Su gloria. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y sabemos que ese cuerpo tiene sus debilidades. Con la edad ya empezamos a ver que pasan cosas. Con las enfermedades nos duelen, nos molestan. Pero sabemos también que ese cuerpo un día será glorioso. No tenemos ni idea cómo va a ser eso. Pero va a ser glorioso. Ahora, eso no quiere decir que ahora mismo puedo sentir placer por medio de los sentidos que tengo en el cuerpo y olvidarme que un día ese cuerpo va a ser un cuerpo de gloria. A nosotros nos encanta comer. Bueno, vamos a comer todos juntos hoy. Y ya verás cómo para dejar a los invitados que coman primero, ¿no? La lucha que es. Sí, ya sabéis, ¿no? Ahora, ¿quién nunca glorificó a Dios por una comida maravillosa? Pues el Señor creó todas las cosas, nos dio las sensaciones, los sentidos. ¿Quién nunca ha dado glorias a Dios por un buen vino? O por la intimidad con la mujer de tu vida. Es verdad que la comida está para el estómago y el estómago para la comida. Pero ya no vivo para comer. Entonces, si actúo como uno que vive para comer, pues me he olvidado de que ni la comida ni el estómago un día no estarán. Hermanos, el sacrificio de Cristo nos libera completamente de la esclavitud porque nos da la vida eterna. Ahora, si para ti los placeres de este mundo son más importantes que la vida eterna, que sepas que no vas a vivir para siempre. Ahora, si reconoces que lo que hoy está, un día ya no estará, y eso te hace glorificar a Dios, pues con tu vida, con tu cuerpo, con tu espíritu, seguramente tu vida te dará mucho más placer. Encontrarás el gozo verdadero en las cosas. Sabéis que la forma como actuamos refleja lo que creemos. ¿Y sabe lo que la Biblia dice de la glotonería? ¿Qué dice la Biblia? Que es pecado. Que es pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de nuestro placer por la comida. La forma como bebes debe o debería glorificar a Dios. Si una copa te lleva a perder la razón y tomarte 2 o 3 litros y perder la conciencia, pues huya, hermano, no tomes. No debemos dejarnos dominar por nada de lo que Dios ha creado para su propia gloria. Así que comer y beber no son pecados en sí. Pero la inmoralidad sexual no funciona de la misma manera. Todo lo que va en contra de lo que Dios determinó en esa área es pecado. Y una vez uno de mis profesores en mi seminario, en una clase que no me acuerdo de qué estábamos hablando, me dijo de una práctica suya, que era, si
¿Me gusta? No me gusta. Era su lema. Si me gusta, no me gusta. Y luego empezó a aclararnos, ¿no? Y decía él, si me gusta tanto que si no puedo vivir sin eso, si no encuentro placer en mi día, si no tengo eso, si no puedo dar un paso adelante, si no tengo eso, entonces no me gusta. O sea, yo no voy a ser dominado por nada. Nada, ningún placer, ninguna práctica, nada. Si me gusta, pero me gusta mucho, entonces no me gusta. Porque no quiero ser dominado por nada. Y ahí está la libertad del creyente. Él puede decir simplemente que no, porque no todo conviene. Y claro, si digo eso, pensamos que vamos a ser todos aburridos y no vamos a buscar nuestro placer y nuestra felicidad. Pero no es así. Lo que tenemos que darnos cuenta es que solo en Cristo encontraremos la plenitud de gozo en la comida, la plenitud de gozo en la bebida, la plenitud de gozo en todas las áreas de nuestra vida. Si has sido comprado por la sangre de Cristo, ahora debes evaluar tu contexto, huir del pecado y glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Y cuando hagas eso, hermano, encontrarás el gozo que buscas. Es muy bueno comer y disfrutar de una buena comida. Pero mejor que eso es sentir que Jesús es el pan de vida. Sí, es muy bueno tomar una buena agua, pero mejor que eso es saber que Él es la fuente inagotable de vida, de agua. Él es el agua de vida. Si no encontramos el placer en Él, las demás cosas nos esclavizan. Si te identificas todavía con los placeres de este mundo y no sientes gozo, ese gozo en glorificar a Dios en tus hechos, pues debes en esta mañana evaluar tu alma. Evalúa tu alma para ver si de hecho ella está conectada con Cristo. Porque la vida del creyente no es aburrida, no es sin placer, sino todo lo contrario. El verdadero placer está en reconocer que el propósito de Dios está en cada una de las cosas creadas por Él. Y no hay verdadero placer si estamos dominados por estas cosas. Huimos porque el placer del pecado no se compara con el placer en glorificar a Dios en nuestro cuerpo. En esta mañana mi deseo, y espero que sea el vuestro, es que Dios nos llene de gozo en la vida que tenemos en Él. Y que esa vida en ese cuerpo, el que tenemos ahora, sea simplemente un preámbulo, una introducción del gozo que vamos a tener con Él en el paraíso. Que Dios nos llene de esa alegría y que podamos aprender a cada día a actuar con nuestro cuerpo de la manera como debemos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra y por medio de ella reconocemos todo lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Sabemos que no somos salvos por eso, pero sí sabemos que el pecado nos aleja de ti y tu Santo Espíritu nos hace santos. Así que te pedimos tus bendiciones a cada uno de los hermanos de aquí de nuestra iglesia. Y si hay pecado todavía en nuestra vida, de inmoralidad sexual, como el texto aborda, que tú nos sanes, que tú nos limpies, que tú nos des la conciencia de que nuestro cuerpo importa, que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a comprender esa verdad y que nuestra vida sea un reflejo de nuestra creencia en ti, sea un reflejo de tu gloria, que nuestro cuerpo y cada actitud de él te glorifique a ti. Bendice a nuestra iglesia aquí en Aranjuez, bendice también nuestra tarde de comunión, bendice a aquellos que han cumplido años en este mes
Que tú sigas obrando, Padre, en la vida de tu iglesia aquí en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.